Ok. Wow, bueno, es nuestro segundo domingo en este lugar y me encanta que todos podamos llegar, que hayamos llegado esta mañana a celebrar, a recordar, y hoy tenemos seguramente algunas pautas que van a evocar muchos sentimientos, muchas emociones de lo que han sido estos largos, que a propósito creo que se han pasado rapidito, ¿cierto? Esos 10 años de Conviva Norte. Y para eso simplemente quisiera que fuéramos a las Biblias, y hay un texto que estaba pensando en todo este tiempo, casi que desde el año pasado en realidad, estaba meditando en lo que nos ha puesto Dios en el último año, lo que han sido los últimos meses, y era imposible simplemente sacar este texto y esta historia del pueblo de Israel que Dios nos permite meditar en ella y, ¿por qué no?, encontrar un poquito de identidad. Así que vamos a Josué, capítulo 4, y vamos a leer todo ese capítulo. Todo el capítulo de Josué 4, son 24 versículos, así que creo que nunca habíamos hecho eso, pero no quiero perder los detalles de lo que fue ese evento y ese momento para el pueblo de Israel. ¿Ok? Leemos en el versículo 1, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. ¿Dónde están los que traían las piedras? ¿Dónde estaban los encargados de las piedras? Mentiras. Hubiésemos podido jugar con esa simbología, pero vamos a hacer otras cosas, ¿ok? Retomamos ahí en el versículo 4. Entonces Josué llamó a 12 hombres a los cuales él había asignado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, ¿cuál va a ser la respuesta? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, para siempre. Versículo 8, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová le había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y pasaron al lugar donde acamparon, y las llevaron allí. Josué también levantó 12 piedras de en medio del Jordán, el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes subieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?,
declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que el pueblo de Israel es maravilloso. ¿Cierto? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Cuando pensaba en el Jordán, recordaba que no tenemos un Jordán cerca, pero tenemos un caño. Ustedes pasaron esta mañana el caño, ¿cierto? ¿Sí? ¿No se sintieron como el pueblo de Israel? ¿Sí? Trasladándonos de Verbenal a Toberín. ¿Saben? Hay varias cosas por las cuales me encanta esta historia. Principalmente porque me recuerda que Dios es un Dios de promesas. Pero que también Dios es un Dios de proezas. Dios hace las obras que nuestra mente siquiera lograría imaginar para llevar a cabo lo que Él ha prometido. Eso es maravilloso. Dios llevaría y cumpliría la promesa a su pueblo cada vez que ellos fueran fieles, sin importar el tiempo, sin importar los tropiezos, sin importar cuánto el enemigo intentara interrumpir ese plan y esa travesía. Porque Dios lo había prometido. ¿Se tardaron un poquito más? Sí, por la rebeldía. Lucharon. Conocemos muchas de esos pasos en falso que el pueblo dio, pero finalmente lo que Dios había prometido, Dios lo iba a cumplir. ¿Y saben por qué también me encanta este texto? Porque hay un monumento. Hay un símbolo. ¿Cuántas de ustedes, chicas, esperaron con ansias cumplir los 15? Yo levanto la mano, no es que lo haya esperado, pero para guiarlas a ustedes. ¿Y por qué es tan importante que en nuestro mundo, o por lo menos en nuestra sociedad colombiana, las chicas celebran sus 15 años? Es un pasaje conmemorativo, ¿cierto? Digno de ser recordado y está en nuestra retina, en nuestra mente, en nuestro corazón, y son cosas que no queremos olvidar. Y entonces tenemos toda una serie de celebraciones, pero no solo tenemos una serie de celebraciones, sino que tenemos un montón de símbolos, ¿cierto? ¿Y esos símbolos para qué? ¿Por qué usamos esos símbolos? ¿Por qué tenemos una bandera tricolor? ¿Porque nos pareció bonito esa combinación? Porque cada color simboliza algo que nos identifica. ¿Por qué es tan especial la cruz para los creyentes? Por la historia que hay ahí atrás, ¿cierto? Por lo que pasó ahí. Todo esto de los símbolos es muy, muy importante para nosotros. Y a través de esos símbolos, a través de esas piedras, ¿ustedes se imaginan toda la logística? La Biblia no nos dice qué tan grandes debían ser esas piedras. No da alguna característica puntual en ese momento acerca de esas piedras, pero dice que cada una de esas piedras simbolizaba una de las tribus que conformaban la nación de Israel. ¿Y qué era lo más especial de todo esto? Que cuando las nuevas generaciones que no habían pasado ese Jordán, que no habían vivido esa experiencia, iban a preguntar a sus padres, ¿y este montón de piedras qué? Ahora, yo no sé qué forma tenía eso, pero sospecho que era literalmente un montón de piedra. Era un montón de piedras. Así que si alguien no conoce la historia, fácilmente podría atribuir ese montón, ese arrume de piedras a una casualidad, a un evento cualquiera.
Pero cuando Dios dio esa orden, estaba pensando en que nosotros que somos olvidadizos, no olvidáramos que Dios había sido fiel, que Dios había sido poderoso y que Dios cumple sus promesas. Cada uno de nosotros es una historia de Conviva Norte. Y a veces cuando miramos hacia atrás, tenemos la tentación, cuando el hoy es muy prominente, y no estoy diciendo que nuestro hoy es el mejor, yo me siento como que sí, es uno de esos momentos muy especiales de nuestra iglesia. También los hubo en el pasado y recuerdos que están ahí y que fueron momentos muy, muy especiales. Pero a veces cuando el hoy es tan maravilloso, caemos en la tentación de dejar el pasado en el pasado. Y cada vez que nosotros miramos al pasado, en donde Dios ha estado presente, siempre vamos a poder mirar atrás y encontrarnos con algo que es maravilloso. Creo que nosotros deberíamos ser de esos que de vez en cuando miran atrás. No con el afán de decir, estábamos mejor antes. No con el afán de decir es que el otro lugar era más frío y no nos daba tanto calor. ¿Recuerdan que allá sufríamos por el frío? Aquí vamos a sufrir por el calor. Debíamos habernos traído un poquitico de allá y haber hecho un híbrido. Podemos mirar atrás y empezar a lamentarnos. O simplemente podemos estar tan enamorados del presente y olvidarnos de lo que Dios ha hecho en el pasado. Las dos cosas son malas. Hoy, como iglesia, deseamos que podamos echar un vistacito atrás, muy ligero, y que podamos recordar algunas de esas cosas y pautas maravillosas que nos hacen recordar lo que Dios ha hecho a lo largo de esos 10 añitos de Conviva Norte. Hay una historia también en el Nuevo Testamento que tiene que ver con eso de piedras. Unas piedras que son bien especiales. Parece que a Dios le gusta usar las piedras para darles un propósito especial, incluso para recordar su gloria, para dar a conocer su gloria, pero también vivificar piedras para que le demos la gloria, y eso es genial. Quiero que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 6. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 6. Esto es Pedro, ahora estamos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro escribiendo a la iglesia. Y quiero que prestemos atención especialmente a los últimos versos que vamos a leer acá, pero el verso 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y el versículo 4 es bien especial hasta el 6, dice, acercándoos a Él, ¿piedra qué? Viva. Él se llama a sí mismo la piedra viva porque es la base, la roca sólida sobre la cual la iglesia es fundada y es sostenida y es provista por Él. Todo lo que Dios hace, todo lo que Jesús hace, es porque está cimentado en Él. Entonces dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y luego el versículo 5 dice, vosotros también, como piedras frías, muertas, no. Dice, así como Jesús es la piedra angular, es la
base que sostiene todo lo que creemos. Ustedes, la iglesia, cada uno de nosotros somos como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel hizo este monumento, no se nos dice acerca de cómo eran esas piedras. No se dice acerca del tamaño ni de la forma, como en el caso de David, cuando recuerdan que escogió las 5 piedras y dice que eran piedras lisas. Esta vez no se dice nada de ellas. Sin embargo, Jesús usa esta analogía, o simplemente usa el término o las piedras para referirse a nosotros. Y ahora, ¿cómo ve Él esas piedras? Preciosas, ¿cierto? Somos piedras preciosas. Cuando nos sacan la piedra no parecemos tan preciosos, ¿cierto? Pero somos piedras preciosas delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios miró en el mundo, en el mar, ¿qué significa el mundo? O el río, y nos vio tan perfectos, con una forma tan excepcional, que dijo: uy, yo quiero esta piedra para darle vida. No. Estas piedras, la Biblia sí nos dice que eran especialmente rústicas, las que nadie escogería. Pero Jesús las escogió y ahora Él las ve. ¿Recuerdan cómo dice Pedro? Preciosas. Usted y yo somos piedras preciosas porque Él nos tomó, Él nos limpió, nos dio vida y está haciendo una obra en nosotros y sigue obrando en nosotros y a través de nosotros. Así que hoy podemos decir que Dios ha puesto su iglesia en el norte de Bogotá, hace 10 años, en Plaza Norte, luego en Verbenal, y ahora Dios nos trajo a este punto de la ciudad, a este pequeño rincón en el mundo, pero Él lo hace con un propósito. Y el propósito es que todo aquel que mire esta iglesia, mire y vea la misma imagen de su Hijo. Eso es la iglesia. Su propósito es que tal vez la gente no vea una iglesia que es perfecta, porque la iglesia somos nosotros y no somos perfectos, sino una que en medio de las imperfecciones refleja su amor y su gracia y su misericordia. Su propósito, al colocarnos y ponernos en este lugar, es que la gente de la comunidad y todas las personas que vean este lugar y a cada uno de nosotros no vean un tropiezo, sino alguien que motiva a que la gente también, aquellos que le necesitan, se acerquen a Jesús. Una iglesia que busca la santidad, porque su Salvador es santo. Una iglesia que guarda el camino, que no está dispuesta a sucumbir ante la presión del enemigo, sino que entiende que en medio de las tinieblas la luz se hace mucho más fuerte. Esta mañana nosotros no vamos a construir altares, no estamos construyendo altares, y no lo hacemos por una sencilla razón. ¿Saben por qué no construimos altares ahora? Porque ya los tenemos. Les digo una cosa, ustedes, cada uno de nosotros, somos un monumento de la misericordia y la gracia de Dios. ¿No es eso maravilloso? Esta mañana nosotros no somos constructores. Él nos está construyendo para su gloria y para su honra. Cada uno de nosotros es un altar precioso delante de Él, en el que Él espera gloriarse. Como dice el apóstol Pablo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, somos su iglesia. Incluso el apóstol Pedro nos dice que Dios está edificando su casa
y que nosotros somos esas piedras vivas. Por eso cantamos y por eso nos gozamos en recordar estas cosas, ¿cierto? Porque estamos vivos especialmente en Él. Y vamos a cantar una vez más, pero antes de eso, y mientras allá atrás se acomodan, el apóstol Pedro dice, acérquense. Y en la medida en que nosotros nos acercamos a Jesús, esa piedra viva, otros también van a querer estar cerca. ¿Y saben cuál es mi propósito y mi anhelo para con esta iglesia y para con todo esto que está pasando hoy y estamos haciendo hoy? Que el día de mañana, la próxima generación, tal vez los que están haciendo ahora mismo, los que recién nacieron, los que ahora están ahí dependiendo de nosotros, el día de mañana, cuando conozcan nuestra historia como iglesia, sepan que Dios ha sido fiel. Que sepan que aunque tuvimos obstáculos, que aunque hubo momentos de dudas, incluso momentos en los que dijimos, no sabemos qué va a pasar, a dónde Dios nos va a llevar, que las próximas generaciones sepan que hay un Dios que es fiel, que hay un Dios que bendice la obediencia, que hay un Dios que edifica y que está dispuesto a edificar una iglesia cuando su iglesia está dispuesta a glorificarle y amarle. Así que es maravilloso pensar en lo que viene en las próximas generaciones y pensar que cuando ellos necesiten un aliento puedan ver un poquitico atrás y encontrarse con un grupo de personas que estuvo dispuesta a hacer un ensayo en medio de un reguero de tierra, literal. Que cuando miren atrás y las paredes estén sucias, vean a un grupo de personas limpiando paredes y pintando paredes. Y que no simplemente todo está dispuesto y todo está listo. Que cuando ellos necesiten un poco de fe, puedan ver cada uno de esos rostros que aparecen ahí, cada uno de nosotros esta mañana, y puedan decir, ellos fueron fieles. Y Dios nunca dejó de ser fiel.